Hablar de Ramón Ayala es hablar de una leyenda viva que, hasta el último día de su existencia, representó la esencia de la música norteña. Apodado con justicia el rey del acordeón, Ayala no fue únicamente un virtuoso del instrumento, sino un narrador de historias que, a través de su música, conectó a millones de personas con sus raíces, sus nostalgias y sus sueños. Nació en Monterrey, Nuevo León, en un contexto humilde donde la música era parte inseparable de la vida cotidiana. Su infancia estuvo marcada por la presencia de corridos y rancheras que resonaban en plazas y cantinas, melodías que hablaban de amor, desamor, migración y orgullo por la tierra. A muy temprana edad, descubrió en el acordeón algo más que un instrumento. Encontró un compañero de vida, una voz alternativa para expresar lo que las palabras no podían. Cada tecla y cada fuelle parecían responder a sus emociones más íntimas. En la adolescencia, mientras otros jóvenes soñaban con profesiones convencionales, Ramón ya tenía claro que su destino estaba en los escenarios. Practicaba horas interminables, perfeccionando un estilo que pronto lo distinguiría de cualquier otro intérprete. Su talento no pasó desapercibido, y muy pronto empezó a presentarse en reuniones familiares, ferias locales y festivales regionales. Desde entonces, se podía sentir que estaba destinado a algo más grande, a convertirse en símbolo de una cultura entera. La llegada de la fama fue rápida y arrolladora. Con sus primeros grupos y colaboraciones, Ayala conquistó la radio, que en aquellos tiempos era la puerta mágica para llegar a todos los rincones de México. Sus melodías, cargadas de sentimiento, se convirtieron en compañía obligada de jornaleros, campesinos y migrantes. No era raro escuchar sus canciones en estaciones de servicio, mercados o fiestas patronales, donde su música era recibida con el mismo entusiasmo que si él mismo estuviera presente. Pero lo que realmente lo convirtió en un ídolo fue su autenticidad. Ramón nunca buscó adaptarse a las modas pasajeras, ni vender una imagen prefabricada. Mientras otros artistas se dejaban seducir por el mercado, él permanecía fiel a la esencia de la música norteña, preservando su carácter rústico, sencillo y profundamente emotivo. Esa coherencia lo transformó en una figura intergeneracional. Abuelos, padres e hijos podían sentarse juntos a cantar sus corridos y rancheras, encontrando en ellos un punto de unión familiar. El rey del acordeón también supo trascender fronteras. En Estados Unidos, donde millones de migrantes mexicanos añoraban su tierra natal, su música era un bálsamo contra la nostalgia. En ciudades como Los Ángeles, Houston o Chicago, sus conciertos se llenaban de hombres y mujeres que encontraban en cada acorde la fuerza para seguir adelante. Ramón no solo ofrecía un espectáculo musical, ofrecía un pedazo de México que cabía en un acordeón. Sin embargo, detrás de esa trayectoria gloriosa había también un hombre común, con dudas, con silencios, con secretos. En público era un rey, pero en privado era Ramón, alguien que cargaba con las mismas fragilidades que cualquier ser humano. Esa dualidad fue quizás la que lo hizo tan cercano. Aunque parecía intocable en los escenarios, había en su mirada y en sus canciones un rastro de melancolía que despertaba empatía inmediata. A lo largo de los años, su figura se consolidó como la de un artista atemporal. Mientras nuevas generaciones de músicos intentaban modernizar la música norteña con fusiones y arreglos innovadores, Ayala se mantuvo firme en su estilo. Su acordeón nunca dejó de sonar con la misma fuerza, y sus letras, aunque sencillas, estaban cargadas de autenticidad. En cada palabra había una verdad, y en cada melodía un sentimiento profundo. El secreto mejor guardado de Ramón Ayala, ese que revelaría solo 5 minutos antes de morir, acompañó silenciosamente toda esta etapa de esplendor. Cada nota melancólica, cada tema de desamor o distancia tenía una raíz en su experiencia personal, aunque nadie lo sabía. El público sentía la intensidad, pero ignoraba que detrás había una historia oculta que lo marcaba profundamente. Esa capacidad de transformar el dolor íntimo en arte colectivo es lo que cimentó su legado. Su música no era únicamente entretenimiento,
Era testimonio de vida, espejo de emociones y refugio para quienes atravesaban alegrías o penas. El acordeón de Ramón se convirtió en un puente emocional entre lo privado y lo público. Entre su secreto y la voz de millones de personas que, sin conocer su historia, encontraban en él un confidente. Ya no era simplemente un apodo. Era un título ganado a pulso, construido con sacrificio, disciplina y una pasión que nunca decayó. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre tan venerado, tan respetado, guardaba un secreto que cambiaría para siempre la manera de comprender su música. Un secreto que decidió revelar en el momento más inesperado y más decisivo, justo antes de abandonar este mundo. Convertirse en un ídolo nunca es un camino sencillo. Y en el caso de Ramón Ayala, la fama trajo consigo una serie de responsabilidades y presiones que marcaron su vida entera. Ser llamado el rey del acordeón era un orgullo, pero también una carga. Aquella corona simbólica estaba hecha de aplausos, sí, pero también de expectativas imposibles de satisfacer. Desde los primeros años de su carrera, Ayala aprendió que la vida pública le exigía dejar de ser solo un hombre para transformarse en un personaje. Sus seguidores lo miraban como un ejemplo de constancia, autenticidad y fuerza, y él se sentía obligado a cumplir con esa imagen en todo momento. Nunca podía mostrarse cansado, nunca podía llorar en público, y mucho menos confesar que había noches en las que el silencio de los hoteles se volvía insoportable. En cada presentación, en cada gira, el público esperaba que apareciera con la misma energía que la primera vez. Incluso cuando la salud le pasaba factura, Ramón se ponía el acordeón en el pecho y salía al escenario con una sonrisa que ocultaba el cansancio. Para él no existía la posibilidad de fallar, porque sentía que su compromiso iba más allá del entretenimiento. Era el guardián de una tradición que debía transmitirse intacta de generación en generación. Pero detrás de esa fuerza aparente había un hombre que cargaba con dudas. El costo de la fama no era solo personal, sino también familiar. Pasar meses lejos de casa significaba perderse cumpleaños, reuniones importantes y momentos íntimos con sus seres queridos. En más de una ocasión, confesó a sus amigos más cercanos que «La música me lo ha dado todo, pero también me lo ha quitado». Esa dualidad era constante. Por un lado, la gloria de los escenarios. Por otro, la nostalgia de una vida privada que se le escapaba entre los dedos. Los medios de comunicación tampoco ayudaban a aliviar ese peso. Durante décadas, las revistas y programas de espectáculos lo perseguían con rumores, supuestas disputas con otros músicos, romances secretos, excesos en las giras. Ramón rara vez respondía. Prefería mantener un silencio que era interpretado como orgullo, pero que en realidad era una forma de protegerse. Sabía que una palabra mal dicha podía desatar un escándalo que dañara no solo su imagen, sino también la del género norteño en su conjunto. Esa necesidad de mantener una fachada impecable lo hizo vivir en una especie de teatro permanente. En los escenarios era un rey, sonriente, cercano, impecable. Pero en privado, su círculo íntimo lo veía reflexionar con melancolía, preguntándose si todo valía la pena. En más de una ocasión, mientras viajaba de una ciudad a otra, confesaba que sentía como si la fama lo hubiera convertido en propiedad pública, un bien compartido por millones, pero ya no dueño de sí mismo. La relación con su público era, a la vez, su mayor bendición y su mayor cadena. Lo amaban, lo aclamaban, lo necesitaban, pero también lo obligaban a callar. Había cosas de su vida, como aquel amor prohibido que guardó durante décadas, que jamás se atrevió a confesar, porque temía que la revelación no solo destruyera su reputación, sino que también decepcionara a quienes lo veían como un ejemplo de moral y tradición. En un mundo donde la música norteña estaba íntimamente ligada a valores conservadores, confesar ciertas verdades podía significar el fin de su carrera. Esa tensión constante entre lo público y lo privado se reflejaba en su arte. Las canciones más melancólicas, aquellas que hablaban de la distancia, de la imposibilidad, de la nostalgia, no eran inventadas,
eran la voz de sus propios silencios. Cada vez que interpretaba un corrido o una ranchera cargada de sentimiento, estaba exorcizando su propia verdad oculta. Los fanáticos lo sentían, pero no sabían por qué. Esa es precisamente la magia de los grandes artistas. Logran convertir su dolor personal en un lenguaje universal. Con el paso de los años, el peso de ser un símbolo solo aumentaba. En cada entrevista le preguntaban qué significaba ser el rey del acordeón, y él respondía con gratitud. Pero en su interior entendía que ese título lo encadenaba. Ser rey significa no tener derecho a equivocarse, no tener derecho a mostrarse débil. Y eso, para Ramón, fue quizás la mayor batalla de su vida. Los que lo conocieron de cerca aseguran que, pese a todo, nunca perdió su humanidad. En camerinos, lejos de las luces, hablaba con humildad, preguntaba por la familia de sus músicos, compartía anécdotas de infancia. Ese contraste entre la figura pública y el hombre real lo hacía aún más especial. Era consciente del peso que cargaba, pero también sabía que su destino estaba marcado. Había nacido para ser voz de un pueblo, incluso aunque eso significara sacrificar parte de su libertad personal. En retrospectiva, su vida pública fue un camino de gloria y sacrificio. Lo convirtió en una leyenda, pero también en un prisionero de su propio mito. Y es justamente en esa contradicción donde se entiende mejor el valor de su confesión final. Cuando decidió revelar su secreto en los últimos minutos de su vida, no lo hizo desde la debilidad, sino desde la necesidad de liberarse del peso que había cargado como ídolo. El hombre que siempre vivió para los demás, en ese instante decisivo, eligió hablar para sí mismo. La madrugada estaba en silencio. Afuera, la ciudad dormía, ajena al momento íntimo que se vivía en aquella habitación. Ramón Ayala, recostado en su cama, respiraba con dificultad pero con la lucidez intacta de quien sabe que el final está cerca. Su familia lo rodeaba en un círculo de respeto, sosteniéndole la mano, acariciándole el rostro, rogando en silencio que aquel instante no llegara nunca. Y entonces, de repente, con un hilo de voz que poco a poco se hizo más firme, pidió la atención de todos. Quiero decirles algo que nunca pude confesar en vida. Sus palabras cayeron como un rayo en la sala. Nadie se movió, nadie interrumpió. El rey del acordeón estaba a punto de revelar aquello que durante décadas había guardado bajo llave en su corazón. Era como si, en esos últimos minutos, decidiera quitarse el peso de una vida de silencio para marcharse ligero, libre de cadenas. Con calma, Ayala comenzó a hablar de un amor secreto, un romance prohibido que lo había marcado para siempre. No dio nombres, porque la identidad no importaba tanto como el sentimiento en sí. Explicó que había amado intensamente, con una pasión que lo consumía, pero que nunca pudo vivir esa relación de manera pública. La fama, la tradición, los compromisos familiares y la presión de la industria lo obligaron a callar. Amar en silencio fue su condena. Muchas de mis canciones, dijo con lágrimas en los ojos, nacieron de ese amor imposible. Cuando hablaba de distancia, cuando cantaba al desamor o a la soledad, no era ficción, era mi verdad disfrazada de música. Los presentes lo escuchaban conmovidos. Sus hijos, sus nietos, sus amigos cercanos, entendieron de golpe lo que durante años habían intuido sin pruebas. Que aquella melancolía que se respiraba en cada acorde no era solo un recurso artístico, sino la expresión de una herida profunda. El acordeón, ese instrumento que lo acompañó durante toda su vida, había sido su confidente. Con él lloraba sin lágrimas, gritaba sin palabras, confesaba sin exponerse. Cada vez que lo tocaba, sentía que hablaba con ese amor ausente, con ese recuerdo que lo perseguía en hoteles solitarios, en carreteras interminables, en camerinos antes de salir al escenario. La confesión sorprendió no porque revelara un escándalo, sino porque mostró la vulnerabilidad de un hombre que siempre se había mostrado fuerte. Ramón Ayala, el ídolo, el maestro, el símbolo, se desnudaba emocionalmente frente a su familia en los últimos minutos de su vida. Era la cara que nadie había visto jamás.
la del hombre frágil que había cargado un secreto durante medio siglo. No había arrepentimiento en su voz, sino serenidad. Sabía que ese amor imposible, aunque oculto, lo había inspirado y lo había hecho mejor artista. Pero también reconocía que el silencio había sido una cárcel. Su voz tembló cuando confesó que, muchas noches, mientras el público lo ovacionaba, él sentía un vacío en el pecho, una ausencia que ni la gloria ni el dinero podían llenar. El ambiente en la habitación se tornó denso y emotivo. Algunos familiares lloraban, otros simplemente apretaban sus manos en señal de apoyo. Nadie lo juzgaba, nadie lo interrumpía. Al contrario, lo escuchaban con gratitud, como si esas palabras fueran el último regalo de un padre, de un abuelo, de un amigo que antes de partir quería dejar clara su verdad. Esa confesión también iluminó de otro modo su obra musical. Canciones como Chaparra de mi amor, Un rinconcito en el cielo o Tragos amargos adquirieron un nuevo significado. Ya no eran simples melodías populares, sino capítulos de un diario íntimo escrito con notas de acordeón. Sus seguidores, al conocer después este secreto, entenderían por qué esas letras tenían tanto poder emocional, porque estaban escritas con la tinta invisible de la verdad. Ramón sabía que sus palabras no cambiarían su legado, pero sí lo humanizarían. El rey dejaba de ser un ídolo perfecto para convertirse en un hombre de carne y hueso, con pasiones, con contradicciones, con heridas. Y esa humanidad era, en realidad, lo que lo hacía eterno. En sus últimos minutos, su confesión fue más que una revelación, fue un acto de valentía. No buscaba escándalo ni compasión, solo quería irse en paz. Quería que su familia supiera que detrás de cada aplauso, detrás de cada disco de oro, había un corazón que amó profundamente, aunque en silencio. Con esa sinceridad final, Ramón Ayala no solo se despidió de sus seres queridos, también se liberó de la carga que lo había acompañado toda su vida. Y en ese instante, quienes lo escuchaban comprendieron que la verdadera grandeza de un ídolo no está en la perfección, sino en la capacidad de mostrarse vulnerable, incluso al borde de la muerte. La noticia de la confesión de Ramón Ayala se extendió rápidamente, primero entre su familia y amigos cercanos, y luego, como una ola imparable, a los medios de comunicación y al público que lo había seguido fielmente durante décadas. El rey del acordeón ya no estaba presente, pero sus últimas palabras resonaron en cada rincón donde se había escuchado su música. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de duelo y recuerdo. Miles de mensajes comenzaron a aparecer, recordando cómo sus canciones habían acompañado a la gente en bodas, despedidas, emigraciones, celebraciones y momentos de duelo. Cada persona tenía una historia ligada a su melodía. Cuando crucé la frontera, lo único que me hacía sentir en casa era escuchar a Ramón Ayala, escribió un tejano. Ahora entiendo por qué esas canciones me conmovieron tanto. Fueron escritas desde el corazón, desde una verdad que conocemos hoy. Los críticos musicales no tardaron en reaccionar. Para ellos, la confesión de Ayala no empañó su legado, sino que lo resaltó. Esto trajo consigo una nueva comprensión de su obra. La melancolía que impregnaba sus canciones ya no era solo un rasgo estilístico, sino la expresión de una herida personal. Muchos expertos coinciden en que esta revelación explica el atractivo especial de su música. No eran composiciones escritas para el mercado, sino fragmentos de vida transformados en arte. Jóvenes músicos, herederos de la tradición norteña, también alzaron la voz. Algunos admitieron que siempre habían percibido algo diferente en su forma de tocar. Un dolor sordo que recorría el acordeón. Ahora comprendían la fuente de ese poder. Para muchos, la confesión se convirtió en una lección. La música auténtica no nace de la perfección técnica, sino de la sinceridad emocional. Incluso en círculos académicos, la vida y la obra de Ramón Ayala comenzaron a analizarse bajo esta nueva luz. Investigadores de la música popular mexicana explicaron que su confesión confirmó lo que siempre se había sospechado.
que detrás de cada gran artista hay una historia privada que nutre su arte. Sus canciones eran un puente entre lo individual y lo colectivo, entre su secreto y la experiencia compartida de millones de personas que se vieron reflejadas en ellas. Los ecos de su confesión también resonaron en la diáspora. En Estados Unidos, donde Ayala ha forjado una de las mayores bases de fans, su revelación se interpretó como un acto sincero, que finalmente lo acercó a la gente. Para los inmigrantes acostumbrados al silencio, a ocultar su dolor y a vivir con una nostalgia secreta, la historia del rey del acordeón fue un espejo. Su secreto también fue un símbolo de todas las verdades que muchos no podían expresar. Por su parte, la industria musical encontró en el episodio un testimonio del poder de la autenticidad. En una época en la que la música comercial a menudo se construye sobre fórmulas repetitivas, el caso de Ayala es un recordatorio de que lo que realmente resuena en el público no son los arreglos más modernos, ni los productos más caros, sino las emociones genuinas. Su confesión, lejos de ser un escándalo, reforzó la idea de que su música trascendía precisamente porque era sincera. Pero quizás los ecos más fuertes fueron los de las familias que habían cantado sus canciones durante generaciones. De repente, al escuchar un corrido o una ranchera de Ayala, las abuelas les decían a sus nietos: ¿sintieron esa tristeza? Fue real, él la vivió de verdad. Y esto le dio a las melodías un nuevo valor, casi sagrado. Eran más que parte del folclore, eran testimonio de una vida vivida con intensidad, pasión y sacrificio. La historia afirma que la música no muere con el artista. Al contrario, la muerte y la confesión de Ramón Ayala multiplicaron la fuerza de su legado. Las ventas de sus álbumes aumentaron, sus canciones volvieron a ocupar los primeros lugares en las plataformas digitales, y los homenajes en su memoria se escucharon más en México, Estados Unidos y en las comunidades latinas de todo el mundo. En cada servicio conmemorativo, el recuerdo de su confesión añade una capa emocional que hace llorar y cantar a la vez. La música de Ayala resuena para siempre, pero el secreto que revela es aún más profundo. Un ejemplo de que los ídolos son humanos, que los grandes artistas llevan un dolor invisible, y que la grandeza no está en ocultar esas heridas, sino en convertirlas en arte para compartir con otros. 5 minutos antes de morir, Ramón Ayala dejó de ser únicamente un músico para convertirse en un símbolo de valentía. Su confesión, lejos de empañar su figura, lo elevó a un nivel aún más humano y cercano. El hombre que durante décadas había sido visto como un ídolo inalcanzable, se despedía revelando su verdad, recordándonos que detrás de cada corona de rey hay un corazón que late, que surge y que ama. La noticia de su muerte, acompañada por el eco de sus últimas palabras, provocó una ola de tristeza que recorrió todo México y se extendió a las comunidades latinas en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En Monterrey, su tierra natal, cientos de personas se reunieron espontáneamente en plazas y calles para cantar sus canciones con lágrimas en los ojos. El acordeón, convertido en símbolo de duelo y homenaje, sonaba en cada esquina, como si el propio Ramón estuviera presente. Los medios de comunicación transmitieron en vivo las vigilias y homenajes. En televisión se repetían sus conciertos más memorables, y en la radio, estaciones enteras dedicaron jornadas completas a recordar sus éxitos. Sus fanáticos organizaban serenatas colectivas, llevando flores y fotografías, y entonaban al unísono aquellas canciones que habían marcado sus vidas. Era un duelo colectivo, pero también una celebración de lo que había dejado. Un legado que trascendía generaciones. El funeral se convirtió en un evento multitudinario. Personas de todas las edades acudieron a despedirlo, ancianos que lo habían escuchado en su juventud, adultos que crecieron con sus corridos, y jóvenes que lo habían descubierto a través de sus padres y abuelos. En medio del dolor, reinaba un profundo agradecimiento. Todos sabían que se iba un grande, pero también comprendían que su música jamás desaparecería. La familia, aunque devastada, encontraba consuelo en la sinceridad de sus últimas palabras.
Para ellos, aquella confesión no fue motivo de vergüenza, ni de conflicto, sino un regalo. Les permitió conocer una parte oculta de su padre, de su abuelo, de su hermano, y entender de dónde nacía la fuerza de su arte. En las entrevistas posteriores, repetían con orgullo: Ramón siempre fue honesto en su música. Ahora lo fue también en sus últimos minutos. En el ámbito cultural, su partida abrió un debate sobre la relación entre el artista y su vida personal. Muchos especialistas coincidieron en que su historia demostraba que la música popular mexicana no es solo entretenimiento, sino un canal profundo de expresión personal y colectiva. El caso de Ayala revelaba que detrás de cada canción hay experiencias humanas que merecen ser escuchadas con respeto. En las comunidades migrantes, su muerte fue especialmente dolorosa. Para miles de mexicanos en Estados Unidos, Ayala había sido un vínculo permanente con la tierra natal. Sus conciertos en ciudades como Houston, Los Ángeles o Chicago eran verdaderos rituales comunitarios, donde el acordeón servía de puente entre el recuerdo y la esperanza. Ahora, su ausencia dejaba un vacío difícil de llenar, pero también una certeza: su legado seguiría vivo en cada fiesta, en cada reunión, en cada carretera donde sonara un corrido norteño. El adiós de Ramón Ayala no fue un final, sino una transformación. Se fue el hombre, pero quedó la leyenda. Su música seguirá sonando mientras exista un acordeón, mientras haya alguien que necesite cantar al amor o al desamor, mientras un migrante busque consuelo en la nostalgia. El rey del acordeón se convirtió en inmortal, no solo por sus discos y conciertos, sino porque supo entregarse de cuerpo y alma a su arte y a su pueblo. Quizás lo más conmovedor de todo fue comprender que su última lección no estuvo en un escenario, sino en su lecho de muerte. Nos enseñó que la verdad, por dura que sea, libera, que los ídolos también tienen secretos, y que compartirlos no disminuye su grandeza, sino que la multiplica. Ramón se fue en paz porque decidió ser auténtico hasta el final. Hoy, cada vez que suena una de sus canciones, no escuchamos únicamente música. Escuchamos la historia de un hombre que amó, sufrió, cayó y finalmente confesó. Escuchamos el eco de un acordeón que no morirá jamás. Porque el verdadero adiós no es el silencio, sino la memoria. Y mientras alguien entone sus corridos, Ramón Ayala seguirá vivo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. La historia de Ramón Ayala, el rey del acordeón, sin duda ha dejado una huella imborrable en todos, no solo por su música inmortal, sino también por la sinceridad con la que contó sus últimos momentos de vida. Si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte el contenido futuro. Siempre buscamos construir una comunidad unida donde todos puedan compartir sus pensamientos, recuerdos y sentimientos. Así que, deja un comentario abajo y dinos qué canción de Ramón Ayala recuerdas más o qué fue lo que más te conmovió en su vida. Cada uno de tus me gusta, comentarios y suscripciones nos motiva a seguir ofreciéndote más videos de calidad. No te pierdas los próximos videos. Te esperan muchas más historias fascinantes, profundas lecciones de vida y momentos de reflexión.